Todos hemos oído hablar de los crash test, que básicamente consisten en chocar uno o más coches en un entorno controlado y ver qué pasa. Pero existen muchas dudas. ¿De verdad sirven para algo? ¿Son de confianza o son un timo? ¿Nos podemos fiar de las ya famosas estrellas Euro NCAP? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, la idea de estrellar un coche para ver qué pasa parece que es moderna y no, es muy antigua. Porque ya la General Motors, iba a decir GM, pero me ha dicho Rodrigo que diga General Motors, pues en 1934 pues hacía pruebas, empezó a hacer pruebas de este tipo, estrellar un coche y ver cómo se comportaba. No se habían inventado los dummies o dummies, los dummies. ¿Y qué hicieron? Pues no se andaron por las ramas, cogieron cadáveres, imagino que los cederían a universidades o yo qué sé. Bueno, los metieron allí y así podían ver qué lesiones se producían. El problema es que ya algunos cadáveres, imaginad de dónde los sacaban, tenían lesiones previas y era un lío. Así que incluso decidieron hacer pruebas con voluntarios vivos. Bueno, yo me imagino menudo el sueldo que tendrían o el problema con los sindicatos, o sobre todo cuando hablaras con tu cuñado. ¿Tú en qué trabajas? No, yo es que me choco en coches. Pues bueno, no sé, sería un lío. Pero bueno, lo cierto es que hubo este tipo de pruebas. A hilo de esto, de hacer crash test con voluntarios, yo lo he vivido. Lo he vivido porque fuimos a ver a una marca que nos estaba contando temas relacionados con seguridad. No voy a decir la marca, pero no era Volvo, porque muchos dicen, seguridad de Volvo. No, pues no era Volvo. Y nos pidieron, vamos a hacer un crash test real, a 8 km por hora. ¿Algún voluntario? Y siempre hay algún periodista listillo que dice, 8 km por hora. Pues yo, no sé si era 8 o era 10, pero era una velocidad muy bajita. Y se presentó voluntario. Bueno, a 10 kilómetros, creo que era 10, a 10 kilómetros por hora se chocó y bueno, el tío no se provocó ninguna lesión ni nada de eso, pero se llevó un buen susto. Y claro, es que puedes decir, bueno, 8 o 10 kilómetros por hora no es mucho, es la velocidad de un tío corriendo no muy deprisa. Yo te invito a hacer una cosa, vete corriendo contra una pared y no frenes, date contra la pared, a ver si 8 o 10 kilómetros hora son muchos o pocos. Yo te aseguro que este periodista se llevó un buen susto. Por fortuna, ya no mucho después, en 1949 se inventaron los dummies. ¿Qué es un dummy? Bueno, pues un dummy es un muñeco. Es que dummy moda mucho, pero es un muñeco. Es un muñeco que vale una pasta, ya hablaremos de eso, que tiene las formas, las articulaciones, la masa de un ser humano y tiene un montón de sensores. Un montón de sensores que detectan pues, las lesiones que tendría un humano en caso de un impacto. Por supuesto, hay dummies que simulan gente alta, gente baja, gente grosa, gente más gorda, gente más flaca, niños, más grandes, más pequeños, hay de todos tipos. Realmente, la verdad es que para hacer crash test tienes que tener una buena colección de dummies. Y además, lo que os decía, hay dummies que valen 300.000 y más euros. A ver, no todos valen esto, porque depende mucho de la cantidad de sensores que lleve. Pero vamos, que no son baratos. Pero bueno, la llegada de los dummies sí que permitió, bueno, pues superar el asunto de los cadáveres y de los voluntarios y conseguir información más precisa y sobre todo poder hacer crash test con más asiduidad. La verdad es que a mí, aunque estoy hablando todo el vídeo de crash test, me gusta más prueba de choque, que es lo mismo. Pero bueno, es que ya sabéis que en todo este tema del motorsport, bueno, el motorsport y el motor en general, pues cuando hablas en inglés parece más guay, ¿no? Así que seguiré hablando de crash test. Los crash test han favorecido mucho que los coches sean más seguros. ¿Pero más seguros en qué sentido? Porque conviene que hagamos una diferenciación. Hay dos tipos de seguridad, seguridad activa y seguridad pasiva. Hay quien habla de seguridad preventiva, que no te roban el coche y tal, pero eso es enredar. Seguridad activa y seguridad pasiva. ¿En qué consiste la seguridad activa? La seguridad activa es todos aquellos elementos y cosas que permiten que puedas salvar un accidente, que impiden que el accidente se llegue a producir. Aquí entrarían, por ejemplo, todos los sistemas electrónicos, pero también las suspensiones, un buen cambio, un buen motor, los neumáticos. Es muy importante que tengamos en cuenta una cosa. La seguridad activa, para mí la más importante, también depende del mantenimiento que te hagas de tu coche. Tú puedes tener un coche magnífico, con unas suspensiones fantásticas, con un montón de electrónica, pero si las ruedas están desgastadas y llueve, toda esa electrónica no te va a salvar de un accidente.
Y la seguridad pasiva es aquella que mitiga las consecuencias de un accidente. Es decir, el accidente ya se ha producido y lo que te permite la seguridad pasiva es que salgas lo mejor parado posible de ese accidente. La seguridad pasiva, todos estos crash tests y todo este tipo de cosas, ha traído muchos avances, pero yo quiero destacar sobre todo 3 de ellos. Lo que se llama la célula de habitabilidad, hablaríamos también de los airbags y del cinturón. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a cada uno. La célula habitable, todos los coches modernos, digo modernos, desde luego todos los de posguerra en mayor o menor medida, la parte donde van los pasajeros es una jaula. En los coches de competición es que realmente es una jaula, se le pone un arco de seguridad que es una jaula, pero incluso en los coches de calle, por dentro del chasis, lleva una jaula que trata de que nada, por muy fuerte que sea el impacto, llegue a deformarlo. Evidentemente, según lo fuerte que es el impacto, se llega a deformar. Pero tan importante como esta célula de habitabilidad son las zonas deformables. Os preguntaréis, ¿y qué es eso? Bueno, pues el ejemplo muy claro que podemos hacer en el laboratorio es coger una caja con un huevo y estrellarla y el huevo se rompe, pero si a esa caja le pones delante una esponja, seguramente no se romperá. Bueno, pues toda la parte del coche, tanto por delante como por atrás, incluso aunque las puertas sean mucho más estrechas, también por los laterales, pero sobre todo el morro, la mayor parte de accidentes acaban siendo de morro, o la parte trasera, están pensadas para que se deformen absorbiendo energía. Yo siempre que hablo de esto, es una anécdota que sé que he contado, pero es que es muy importante porque refleja lo que os estoy contando. Me acuerdo que un día había habido un choque de alcance y hablo, por favor, la marca no lo tengáis en cuenta porque no quiere decir que sea más o menos seguro, porque hablo de generaciones diferentes. Un SEAT 124 se había chocado, había alcanzado por detrás un R18. Cuando tú veías el R18, el maletero había desaparecido. Es que no estaba. En cambio, el 124 parecía que no tenía mucho. Pero si observabas más detenidamente, las puertas del R18, las traseras, se abrían y se cerraban perfectamente. El maletero se había deformado, pero cambiabas todo aquello y ya está. El coche estaba como nuevo porque no se había deformado esa célula habitable. En cambio, en el 124 se había deformado no solo el marco de las puertas traseras, sino hasta el maletero. O sea, el golpe había afectado a todo el chasis. Insisto, no olvidaos de las marcas porque SEAT hace coches, de una seguridad pasiva y activa magnífica, es un poco hablando de generaciones. Luego conviene hablar de los airbags. Los airbags es otra de los grandes avances. Y digo los en plural, porque hay muchos airbags. Muchos. Hay coches que tienen 11 airbags o más. Porque el airbag que todos conocemos es el que va en el volante o en el salpicadero, el frontal, que se hincha y que, pues te para la cabeza, digámoslo así, ¿no? Pero los hay de rodillas, los hay laterales, los hay de cortina, hay los mismos en la parte trasera. Bueno, hay incluso airbags que hinchan, están bajo el capó y lo hinchan para que, en el caso de atropello, haga un poco de colchón al peatón. O sea, hay airbags a montones. Un airbag se hincha en 20 centésimas de segundo, es decir, la quinta parte de un segundo. En el caso de accidente, no se hincha antes de que tú golpes, sino que sale a tu encuentro. Se hace además, eso es una explosión la que lo hincha. Y bueno, cuando si habéis tenido un accidente importante y ha saltado el airbag, hay que cambiarlo. Pero incluso si no ha saltado, conviene cambiarlo. Ya hablamos una vez del mantenimiento de este tipo de cosas, que hay que respetar lo que te dicen las marcas, porque no puedes probar un airbag. Si lo pruebas es mala cosa, ¿no? Y luego vamos a hablar del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, que no quiero equivocarme el nombre, lo inventó un ingeniero de Volvo que se llama Nils Bohlin. Lo inventó trabajando para Volvo, pero Volvo tuvo la generosidad, que hay que reconocérselo, de que no impidió que este avance, que fue un avance definitivo, lo pudieron usar otras marcas. También es cierto que a Volvo le redundó una fama en cuanto a seguridad pasiva que alcanza hasta nuestros días. Todo el mundo asocia a Volvo con seguridad y todo eso nace del invento del cinturón de seguridad. Una cosa importante, muy importante, olvidaos de leyendas urbanas o de lo que os diga vuestro cuñado. No, yo conozco uno que se cayó un río y como llevaba cinturón se murió porque no lo pudo soltar. Yo conozco uno que se encendió el coche y tampoco... Chorradas, de verdad que son chorradas. Yo no digo que eso haya podido pasar, hay montones de accidentes en el mundo a lo largo de la historia, seguro que esa circunstancia se ha dado, pero olvidaos de ello. El cinturón salva vidas, y como decía Emilio de Villota, que lo digo siempre en un curso de conducción, cierra la puerta, ponte el cinturón, es lo mismo. Y además es que no hay excusas. Yo en esto lo reconozco, soy un talibán del uso del cinturón.
Me pongo el cinturón hasta para maniobrar en el garaje, porque me lo pongo ya, o sea, cierro la puerta y me pongo el cinturón. O sea, es automático. Pero os digo que soy un talibán, ¿por qué? Porque a veces oigo noticias en la tele o en la radio. No, ha habido un accidente, ha habido 2 fallecidos, los pasajeros traseros porque no llevaban cinturón. Yo digo, esto no es un accidente, se han suicidado. O sea, ir en el coche sin cinturón es que es, perdonar, al menos tapararlo, digo, es de gil. Os voy a contar una anécdota que no está en el guión, pero me acabo de acordar, porque sobre el uso de cinturones traseros. No mires en el guión porque no está. Me acabo de acordar. Y es que un día, cogí un coche, iba con un amigo, y bueno, unos compañeros le fui a recoger a su oficina y dicen, ¿nos llevas y tal? Vale. Uno era un gordo. Cuando digo un gordo, yo no tengo nada contra los gordos, pero un tío de 130 kilos que se sentó detrás de mí. Y le dije, ponte el cinturón. Y me dijo, no te preocupes, no me importa. Digo, a ti no te importa, pero a mí sí, porque en caso de accidente o incluso de frenazo, y si tú no llevas cinturón, tus 130 kilos, que me había dicho que pesaba, más los 85 míos, los tiene que aguantar mi esternón. Así que no, a ti no te importa, pero a mí sí, ponte el cinturón. Bueno, en todos los asientos del coche hay que llevar cinturón. Pero bueno, vamos a hablar ya de los crash test, que es de lo que va el vídeo. Los crash test son una prueba, como os digo, muy interesante, se sacan muchas conclusiones, pero es una prueba cara. ¿Cara por qué? Bueno, es obvio, ¿no? Necesitas dummies, que son caros, y aparte también a veces se deterioran de los golpazos. Necesitas un sistema para lanzar el coche, necesitas el espacio, los obstáculos que vayas a poner, cámaras que graban a alta velocidad para ver cómo se deforma. Necesitas muchas cosas, y entre ellas necesitas un coche que vas a destrozar y que tiene que ser un coche exactamente igual que el que vendes, porque no vas a decir, este coche que es una preserie, vamos a probar. No, tiene que ser un coche para que los resultados del crash test sean útiles, tiene que ser un coche como los que se venden. Y claro, estrellas coches caros y baratos. Un crash test es una prueba muy cara. Por cierto, os doy una pincelada y os recuerdo que para homologar un chasis de Fórmula 1 también se hacen crash test, que por cierto también serán carísimos. Y también os voy a contar otra anécdota, porque muchos pensaréis, estos crash test se hacen en centros europeos o en Estados Unidos de América, ese tipo de cosas. Y en España, muy cerquita de Madrid, en Ávila, se hacen crash test. Os lo voy a decir dónde. Mafre, esta aseguradora, tiene unas instalaciones y ahí hace crash test. Porque los crash test dan mucha información acerca de las lesiones que reciben los posibles ocupantes, pero también dan mucha información acerca de lo caro o lo barato que es reparar un coche. Hacen crash test a una velocidad más moderada y te encuentras con coches que se rompen cosas carísimas y otros que se rompen cosas no tan caras chocando a la misma velocidad. Los resultados de estas pruebas son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque luego surgen cosas que te sorprenden. Por ejemplo, cuando Mafre hizo un crash test con el primer coche eléctrico, que por cierto lo tuve que comprar para chocarlo, pues se encontró con que había muchos riesgos en los coches eléctricos. Al principio esto se ha resuelto porque, claro, un coche eléctrico lleva una masa, una batería enorme ahí sujeta ahí detrás, que en caso de choque se puede desplazar y que incluso puede hacer contacto con el chasis. Todo esto se ha estudiado, pero los primeros coches eléctricos no es que fueran más peligrosos, pero sobre todo es que en caso de accidente eran carísimos de reparar, carísimos. Cuando se habla de crash test, a todos, por lo menos a este lado del charco, nos viene a la cabeza el Euro NCAP. Hace, por ejemplo, crash test aquí en Europa el ADAC, que es el Automóvil Club alemán. En Estados Unidos, en Norteamérica, está el IIHS, que es otro instituto, pero yo creo que se le concede más importancia en general es el Euro NCAP. Euro NCAP, y lo voy a leer en castellano, significa Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos. Y está apoyado por diversos gobiernos, por estamentos de la Unión Europea, fabricantes, asociaciones. Son los crash test más fiables, ¿por qué? Primero porque, quieras que no, es una asociación neutral a los fabricantes. Hay fabricantes metidos, pero es que se chocan todos los coches de todos los fabricantes. Está respaldado por la Unión Europea y sobre todo porque, bueno, hay una trayectoria, lo que permite que haya muchos crash test y sean comparables, y hay una sistemática. El Euro NCAP hace pruebas, lo quiero leer porque esto no me acuerdo. Hace un choque frontal descentrado, es decir, que afecta a una parte del coche a 64 km/h. Hace un choque lateral, que chocan con una catapulta del coche desde la parte lateral a 50 km/h. Y hace otras dos pruebas adicionales, que es chocar contra un poste a 29 km/h de forma lateral y luego un atropello que se hace a 40 km/h. ¿Habéis oído criticar mucho al Euro NCAP? Habréis visto, oído vídeos,
webs, artículos diciendo que es el Euro NCAP, que si no es de fiar, que las mediciones que dan no son reales. Bueno, básicamente se les critica dos cosas. Que hay muchos tipos de accidentes y el Euro NCAP pues refleja solo una cierta casuística, porque accidentes hay de muchas clases. No puedes hacer en cada coche 50 crashes y aún así habría más tipos de accidentes distintos. Y luego hay otra cosa que critica y es que las marcas que ya conocen las pruebas que se hacen en Euro NCAP hacen los coches no solo pensando en la seguridad de los ocupantes, sino también pensando en la prueba de Euro NCAP. Estas dos críticas, ¿qué queréis que os diga? Son ciertas. Yo no me niego que son ciertas. Hay muchas más casuísticas que los tipos de coches del Euro NCAP y desde luego los fabricantes, que no son tontos, se preocupan de la seguridad de los ocupantes y también se preocupa de que sus coches saquen buenas notas en estos crash tests. Pero, dicho esto, a mí el Euro NCAP me mola, me parece bien, porque son pruebas neutrales, son pruebas fiables y son una referencia porque comparan a coches con otras generaciones, otros modelos y otras marcas, todos bajo las mismas condiciones. De todos modos, algunos diréis, no, seguro que hay marcas que se preocupan más de hacer los coches para conseguir buenas notas en el Euro NCAP que para conseguir seguridad para los ocupantes. Yo esto antes, no hace mucho, hubiera dicho, ni de coña. Las marcas son súper serias y se preocupan de sus ocupantes y de sus clientes. La verdad es que reconozco que después del Dieselgate he perdido un poquito la fe, porque cuando una marca tan seria se descubre que hace trampas, pero bueno, en todo caso el Euro NCAP a mí me parece que es una prueba muy de fiar y que ha permitido pues que los asuntos, temas tan complicados de valorar como la seguridad pasiva, la gente los entienda y los valore. Os he traído algunas muestras de lo que gracias a los crash tests pues sale a relucir gracias a estas pruebas. Por ejemplo, una de esos crash tests que fueron, no sé si polémicos, pero que dieron mucho que hablar, se podría titular que la seguridad es una cosa para ricos. ¿Por qué? Porque todos pensamos que un coche más grande y más caro es más seguro, eso parece evidente. Eso parece evidente. Pero una cosa es que sea evidente y otra es verlo. Hubo una revista alemana que cogió un Mercedes clase S, un coche, un referente de seguridad en su momento, lo último de lo último cuando se hizo esta prueba, y lo estrelló de frente contra un Opel Corsa. ¿Qué creéis que pasó? Yo no sé lo que creéis que pasó, pero lo que os puedo decir es que si los dummies del Mercedes fueran personas, habrían salido por su propio pie. Habrían salido por su propio pie y seguramente con lesiones mínimas. Y los del Corsa hubieran palmado. Suena muy duro, pero hubieran muerto. Bueno, esto por supuesto no tiene que ver con Opel porque estamos hablando de categorías diferentes de coches. Pero lo que sí es cierto es que desgraciadamente los coches más caros y más grandes son más seguros. ¿Tú crees que los monovolúmenes son más inseguros? Bueno, pues resulta que de algún modo sí, sobre todo en los inicios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los monovolúmenes, sobre todo cuando empezaron, comentamos en el vídeo de coches raros que el Toyota Previa fue uno de los primeros monovolúmenes nacidos como monovolumen. Y es verdad, pero hay otros muchos que no, que era la plataforma de un coche normal más alto. Y eso hacía que el pilar A, el pilar B, los pilares se nombran de adelante a atrás, A, B y C. El A es el que marca el parabrisas. Fueran más delgados. Para que veáis que esto es así, el Instituto Norteamericano IIHS hizo un crash test, bueno, hizo dos, a la Chrysler Voyager y a la Nissan Quest, que tuvieron resultados francamente malos. ¿Tú crees que la mala fama de los coches chinos es justa o injusta? Bueno, para eso está Euro NCAP. Pero es que en 2007, en el crash test que se hizo sobre el Brilliance, bueno, es que este nombre, Brilliance, escrito Brilliance, Brilliance B36, fue absolutamente desastroso. Este coche fue uno de los primeros que se vendió en Europa en cierto número. Y bueno, luego la marca hizo mejoras, cambió cosas, pero esto es como lo que decía con Volvo y los cinturones. Esto es un estigma difícil de quitarse. De todas maneras, yo creo que en general, los coches made in China me parecen más peligrosos que los coches de otros continentes. ¿Tú crees que los SUV son peligrosos? Sí, para los demás. Hice un vídeo sobre SUV y no me voy a extender sobre seguridad activa. Me voy a centrar en seguridad pasiva. ¿Por qué? Porque uno de estos crash tests que hizo el Automóvil Club alemán, el ADAC, sirvió para demostrar algo que parece bastante obvio, pero cuando lo ves
llama la atención. Estrelló de frente un Golf, que es un coche con un elevado nivel de seguridad, con un Volvo XC90, mucho más grande y alto. ¿Y qué pasó? Pues que el Volvo subió por encima del capó del Golf, provocando graves lesiones. Es decir, que estrellarse en un coche normal, vamos, si yo me estrello con mi Mazda contra un SUV, estoy muerto seguro, me arranca la cabeza. Los SUV son malos coches para chocarse con ellos. No quiere decir esto que un tío que lleve un SUV sea... es que este le da igual, es un antisocial. Bueno, es que hay furgonetas, hay camiones, hay de todo. Pero a lo que voy es que la diferencia de altura es muy importante. Me acuerdo, hablando de esto, de una anécdota porque estuve en el Salón de Dubái. Bueno, ese viaje daría lugar para un vídeo porque pasaron muchas cosas y descubrí muchas cosas. Pero una de ellas es que la mayor parte de los accidentes mortales eran por atropello de camellos. Bueno, vuelvo a decir que hay muchos camellos, pero es que aparte un camello es un mal bicho para estrellarse, porque es un bicho con mucha masa, muy grande, muy pesado y unas patas muy largas. Claro, cuando te estrellas, le das en las patas y es que yo vi fotos impresionantes que el camello había entrado por el parabrisas y había salido por el cristal trasero. Y por supuesto, todo lo que había entre medias había desaparecido. No sé si habéis visto en algunos rides y rallies por sitios raros que hay coches que llevan unas... hilos metálicos que van desde el borde del capó hasta la parte de arriba del parabrisas. Es para ese tipo de cosas. Pero vamos, si os vais a estrellar, mejor que no es un SUV, ¿vale? El equipaje mal colocado puede ser un asesino. Esta es otra cosa que se demuestra con los crash tests. Que llevar una botella de agua, y no digamos ya un libro pesado, o un paquete, o cargar el coche, que quitar la bandeja, le llenar de maletas, si hay una maleta pesada por encima del respaldo del asiento trasero, eso es un crimen. En caso de choque, incluso a veces, en el caso de un frenazo brusco, esa masa, todos esos kilos van a ir a parar contra la cabeza de los ocupantes traseros e incluso contra la de los ocupantes delanteros. Entonces, chicos, en la bandeja trasera no se lleva nada. No, bueno, voy a un abrigo, un plumas o algo así. Bueno, eso quita visibilidad, pero por lo menos no es peligroso. Y los que tengáis un break y tal, casi todos ellos tienen una estructura que si quitas la bandeja y lo cargas hasta arriba, separas el equipaje, porque el equipaje puede ser muy peligroso. Bueno, y no me resisto a hablar en lo que en muchos medios se llamó el niño bala. ¿Qué es esto del niño bala? Os lo voy a contar. Fue un titular que, bueno, apareció en muchos medios. Esto es algo que os voy a contar porque a día de hoy lo sigo viendo. Sigo viendo a los padres que llevan al niño detrás, sin cinturón. Y el niño va con los brazos abiertos, apoyado en los asientos delanteros y echado para adelante. Porque así ve charla con los padres y tiene mejor visibilidad. Vale, muy bonito. Y si en ese momento hay un choque, un accidente, o nos sale una furgoneta, o incluso pegamos un frenazo brusco, ¿qué pasa? Pasa lo que se veía en este crash test, que además quiero recordar que lo hizo Renault, que el niño salía como una bala, disparado por el cristal, y por supuesto se estrellaba con lo que hubiera. Fuera de micros me contaba a Rodrigo que una conocida, ¿no? Una conocida suya, que no era una niña en este caso, pero que iba en esa posición, que es muy típica, pues pasó exactamente eso, ¿no? Hay que llevar el cinturón, hay que llevar el cinturón. Y si eso me impide, que hace que haya que hablar más alto o que veas peor, da igual. Hay que llevar el cinturón. Bueno, se han hecho más crash tests, porque se han hecho crash tests con camiones, con furgonetas, con pickups y bueno, podríamos hacer 4 vídeos, ¿no? Porque hay conclusiones muy interesantes. Ya habrá tiempo de repasarlo y hacer vídeos más específicos. Pero yo, que me encantan los crash tests y como os decía, ha hecho que la seguridad pasiva esté en la boca de todos y todos la tengamos presente, está muy bien, pero lo mejor es la seguridad activa. La mejor, desde luego, sin duda, es no estrellarse. Es ser buenos conductores, ser responsables, no beber, conducir bien, hacer un buen mantenimiento del coche. Esa es la mejor seguridad, la activa, porque ya te digo yo, hacer un crash test en directo ya te aseguro que no mola. Hablando de seguridad, he querido elegir como coche del día un coche que en su momento fue un hito en muchas cosas, pero entre ellos en cuanto a seguridad. Os estoy hablando del Mercedes-Benz Clase S, el W140, el que apareció en 1991 y que llevaba, bueno, la versión tope llevaba un motor V12 de 408 caballos, si no recuerdo mal. Bueno, este coche, bueno, era por dentro más ancho que una X por fuera. Tenía dobles cristales. Fue un coche que hubo muchos periodistas que incluso lo criticaron por excesivo, ¿no? A mí me parece sublime y es un coche, desde luego, que hoy día como clásico es una joya. Por eso lo he elegido para coche del día.
Y llegamos al consultorio donde JP Vilches nos pregunta si de verdad los Volvo son más seguros. Valoro mucho la marca, pero mi respuesta es no. Yo creo que no son más seguros. Es como decir, ¿los Toyotas son más ecológicos porque inventaron el Prius? Bueno, pues a lo mejor la gama puede que sí, pero no por comprarte un Toyota va a ser más ecológico. Yo creo que todas las marcas, no solo las premium, todas las marcas han hecho un esfuerzo enorme en aras de la seguridad. Y yo creo que desde luego Volvo quizás puede haber sido la impulsora, si quieres verlo así, pero yo creo que todos los coches son muy seguros y si no, consulta las estrellas Euro NCAP. Y he elegido como segunda duda una relacionada también con la seguridad, porque Patrick me pregunta que si de cara a la seguridad es mejor un SUV o un BREAC. Bueno, los más habituales del canal ya sabéis la respuesta. Como seguridad activa, prefiero un BREAC, porque a igualdad de todos más bajito, el centro de gravedad más bajo, más ágil, pero si me tengo que chocar, preferiría un SUV. Bueno, yo lo que creo es que hay que comprar un buen coche, moderno, que tenga todos los elementos de seguridad y elegir el coche que te guste. Mi respuesta sería, no es un aspecto que te haga decantarte por uno u otro modelo. Ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya gustado. Nunca habíamos entrado en este tema de los crash test y si os gusta haremos más vídeos sobre crash test, porque hay mucho que contar. Ya sabéis, esperamos vuestros comentarios, nos animáis, dar vuestros likes, aprendo mucho, me den muy buenas ideas. Ya sabéis que si no estáis suscritos, suscribíos de una vez. Hay una campanita que si la dais os avisamos en el próximo vídeo, pero lo que más nos gusta y lo que más ilusión nos hace a Rodrigo y a mí es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.